Hola, bienvenidos a Comunidad Podcast, temporada número 2, capítulo número 2. Pastora, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola a los dos, ¿cómo están? Bendiciones a Gracias. todos. Estamos muy emocionados de estar en este capítulo número 2, que también quédense porque se va a poner muy, muy bueno. Vamos a hablar de cosas que nunca debieron haber sucedido y el tema de hoy será libertinaje. ¿Qué tal? Va a El- estar muy, muy bueno. El libertinaje definitivamente dentro de las cosas que nunca debieron haber sucedido. Pero bueno, Ujú. pues sin más rollo, vamos a lo que venimos, ¿no? Pero antes me gustaría que leyéramos los comentarios de la semana pasada. Acuérdense que estuvimos hablando acerca de religiosidad y algunos de ustedes nos escribieron ahí algunos de los ejemplos de cómo vivieron la religiosidad. Entonces, pues vamos a leer. Pues vamos a darle porque creo que este episodio tuvo mucha interacción y gracias por eso. Les seguimos invitando a que sigan comentando y pues vamos a leerlos. Dice un comentario, mi esposa y yo vivíamos religiosidad, nos habían dicho que era malo ir al cine y tener televisión, pero sabemos que hoy en día hay que estar selectivos de cuánto tiempo le des a estas cosas. Y aparte nos decían que si teníamos tele, no podías tener un ministerio en la iglesia. ¿Cómo ven? Está súper loco eso. Imagínate. Eh, Yo conocí un pastor que era prohibidísimo que en la iglesia se hablaran hombres y mujeres, pero ni siquiera no saludarse, no hablarse. Y si por alguna razón, de un lado sentaban hombres y mujeres, por alguna razón algún cabezón se atrevía a hablarle o saludar a una mujer, desde el púlpito este pastor le decía que era un puerco, así lo señalaba desde enfrente y le señalaba que era un puerco pecador y Sí. interesado. Sí, fuerte. Fíjate Está. que ese comentario me gustó porque dice al final, ¿no? Que aprendieron a ser selectivos. Entonces, qué bueno que pudieron diferenciar, Sí. ¿no? Esa parte, o sea, que te rescatas porque a veces no te das Sí. cuenta de esto, ¿no? Sí. Y bueno, justamente estamos hablando de religiosidad y hay una contraparte. Bueno, yo lo veo así, la contraparte que es el libertinaje. Entonces, me gustaría que me dijeras, amor, o que nos dijeras, que nos platicaras tú cómo concibes el libertinaje. ¿Qué nos dirías acerca de? Como dices, el libertinaje es la contraparte, o el otro extremo de la religiosidad. Son dos extremos peligrosísimos para la iglesia y que sin duda le han generado un sinfín de daño a la iglesia y un mal testimonio ante el mundo. Y básicamente el libertinaje para mí es borrar los límites, o sea, es disimular o medio tapar los límites que la Biblia nos establece para, para darnos oportunidad o para permitirnos a accionar o hacer cosas que no están de acuerdo a los planes o de acuerdo a la voluntad de Dios, y donde quepa nuestro error, donde podamos meter nuestras fallas. Libertinaje es para mí querer aplicar los principios de Dios, sobrepasarlos. Entonces es sobrepasar un límite que Dios ha establecido Sí. e irte más allá con una intención de generar algo, de provocar algo. Y el problema del libertinaje es ese, el pretexto que yo utilizo para mi comportamiento, para mis acciones. Sí, para justificarme, ¿no? Es Sí. que es bien interesante lo que nos hablan acerca del libertinaje, familia, porque creo que tratamos de sacar todo lo que queremos hacer justificados con la Biblia, ¿no? Es que la Biblia dice que tú vas a perfeccionar tu obra hasta que tú vengas y por tanto, pues voy a hacer de mi vida todo lo que yo quiera hasta que me muera, ¿no? Eh, Creo que ese es el daño del libertinaje que nos causa. Creo que en algún momento, no sé si alguno de ustedes lo ha vivido y a lo mejor vieron cómo se vive dentro, tal vez dentro de una congregación, pero es bien triste ver el libertinaje porque entre más libertad se te dice que tienes, más cuestionas cuánto puedes hacer, ¿no? Hasta dónde tienes planeado llegar o cómo te planteas esa imagen de decir, bueno, sí, el libertinaje estoy libre porque la Biblia dice que soy libre, porque eso es evidente en todas las personas que viven el libertinaje, usan la Biblia a su favor, como tú lo dices, ¿no, pastor? Que mi pecado entre aquí entre el 17 y el 18 para que sea 17.1 y ahí yo vea que pum, esto justifica lo que estoy haciendo. Y eso es lo triste porque no te estás dando cuenta de que ya estás traspasando una raya muy grande, muy delicada tal vez, que está ahí en el límite, ¿no? O es un extremo o es el otro. Y por ejemplo, nos vamos a la contra de lo que hablábamos la semana pasada. Una persona que tal vez quiera llamarte la atención ahora pasa a ser el religioso porque tú estás haciendo de tu vida lo que quieres, ¿no? Tú estás haciendo de tu vida, piensas que porque te te llaman la atención, pues no te la pueden llamar porque es un religioso que no sabe que Jesús ama
al pecador, ¿no? Porque, es una súper corriente que está de moda actual, de haz lo que se te plazca, haz lo que se te dé tu gana, no vivas ningún estatuto que Jesús haya impuesto, sino al contrario, como Jesús te ama, está dispuesto a amarte sin importar todo lo que hagas y deshagas de tu vida, que en alguna parte es razonable, pero no es justificable a todo lo que ellos hagan, ¿no? Es que para mí el libertinaje está en este punto. Para mí es una parte de esclavitud que es la falsa libertad que el mundo vive, la libertad que Dios realmente provoca, que Dios genera en nosotros y el libertinaje. O sea, son las tres etapas que nosotros debemos de aprender a vivir en la libertad que Dios genera en nosotros, que Dios provee para nosotros. Y libertad que Dios provee, o sea, libertinaje es un abuso de la libertad que Dios provee. O sea, libertinaje lo vive la iglesia, no lo vive el mundo. El mundo no puede vivir libertinaje porque no han experimentado la libertad que Dios da. El libertinaje como tal es solo para la iglesia. Desafortunadamente, solo lo viven personas cristianas que en algún momento han sido libres y que toman esa libertad y borran el límite de la libertad para vivir o a justificar su comportamiento. Sí. Y lo toman, por ejemplo, Pablo una vez dijo esto: si tengo que ganar a los griegos, me hago a los griegos. Si tengo que ganar a un esclavo, me hago un esclavo. Si tengo que ganar a un ateniense, me hago como los atenienses. O sea, muchas personas confundieron eso y dijeron: si me tengo que ganar a un borracho, me hago borracho. Si tengo que ganar a un rockero que hace esto o aquello, me hago igual que él para ganarlo. Pero Pablo ni siquiera se refiere a eso, ¿no? Pablo no está rompiendo ese límite. Pablo mantiene su integridad. Y bueno, por ejemplo, yo quiero poner ejemplos de libertinaje, no a nivel personal, porque creo que a nivel personal es demasiado amplio el tema como para poner ejemplos personales, pero sí a nivel iglesia, que es mucho más dirigible podemos poner ejemplos más concretos. Por ejemplo, yo no sé si les tocó escuchar que hace unos años en Monterrey, en una iglesia, en el tiempo de ministración, estaban poniendo una canción de Sin Bandera para administrar que entra en mi vida. O sea, si escuchas la parte de la canción, dices, sí, entra, ¿no? O sea, sí podría esa canción decir, va, órale, podría la letra, pero una cosa es que no está dirigido a Dios y Dios no está en eso, aunque por más bonita que suene la letra, ¿no? Entonces, para mí eso es el libertinaje. Y el centro del libertinaje dentro de la iglesia el peligro es esto, es introducir al mundo a la iglesia hasta el punto que la iglesia sea tan parecida al mundo. O sea, creo que Dios no llamó a la iglesia a parecerse al mundo. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces se hace eso con el pretexto de, bueno, vamos a evangelizar, ¿no? ¿De qué manera vamos a traer más personas a la iglesia? Pues entonces vamos a hacernos como cuates, ¿no? O sea, fíjate, no somos tan diferentes. O sea, también en la iglesia hacemos esto, o sea, también en la iglesia hacemos el otro. Entonces, no somos tan diferentes. Ven y para que experimentes, mira, Dios te va a dar libertad, tú puedes seguir, porque eso ha pasado muchas veces, tú puedes seguir haciendo lo que quieras, pero Dios te ama. Entonces, con el pretexto de que vivimos bajo la gracia, ¿no? Entonces ya la ley, ya no importa, ya pasa a segundo término, ahora vivimos bajo la gracia, entonces esa gracia nos da chance de hacer lo que queramos. Ya no pasa nada, si pecamos, de todos modos Dios nos va a perdonar, ¿no? Entonces es algo bien interesante que decías es, bueno, vamos a introducir lo de afuera al mundo, a la iglesia, ¿no? Adoptarlo y el peligro, esta palabra bien peligrosa, cristianizar. Eso es peligrosísimo. Hoy en día hay un caso famosísimo de un pastor de Monterrey, no sé su nombre, pero yo creo que cuando lo escuchen muchos van a saber de quién hablamos, que dijo que que la iglesia vaya a Halloween no es malo, ¿no? Y que se disfracen los niños de algún tipo de monstruo, fantasma, no es malo, no tiene nada de malo. Y en esa misma iglesia cantaron lo que es el himno tan famoso que la comunidad LGTB adoptó, no me acuerdo qué grupo es, creo que Queen, adoptaron y la cantaron dentro de la iglesia. Y no o sea, en serio es una atrocidad lo que la iglesia ha hecho para parecerse al mundo. Sí. O para atraer. Exactamente. Y ese es el peligro. O sea, en serio es bien peligroso que la iglesia quiera parecerse al mundo, porque Dios no nos llamó a eso. Al contrario, nos llamó a hacer una diferencia.
Pablo dice eso, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, Sí. no tenemos por qué parecernos al mundo en ningún sentido, ¿no? Sí, creo que ahí quedan los buenos propósitos o las buenas intenciones, ¿no? Creo que las buenas intenciones dicen mucho de esto. ¿En qué sentido? Sino que se deja de hablar de pecado, de pecador, de infierno, se deja de hablar de todo eso para hablarse de que no pasa nada. Y es divertido, a veces causa pena ver cómo se introduce el mundo a la iglesia. No cómo se introduce el mundo a la iglesia, porque no es así. Cómo introducimos, bueno, yo no lo he hecho, pero hablando del mundo cristiano, cómo introducimos el mundo a la iglesia por el temor a qué van a decir si no nos parecemos a ellos. Y por eso es que vemos tanta cosa tan aberrante, ¿no? Tan divertida en algunas cosas, entre comillas, porque pues no queda de otra más que sí, pues qué pena ajena me da que pasen cosas así. Yo no sé si ustedes se enteraron, ¿no? Pero por ejemplo hay versiones cristianas de música que dices, pues no manches, ¿qué onda? O por ejemplo, también aquí en México se trató de hacer un enamorándonos cristiano, ¿no? Sí. Que para que los chavitos o los solteros agarraran algo, tuvieran como que esa compañía de haber, Ujú. como dicen, ¿no? Andaban evangelizando y cosas así, pero, por ejemplo, la música, ¿no? La música es tantas maneras de que Dios puede instruir a una persona para crear un cántico, una composición musical, como para que te tomes una pista de algún otro músico del mundo y vengas y hagas tu canción cristiana, ¿no? Como tú lo dices, pastor, cristianizar algo que no va a producir nada bueno, al contrario, va a producir burla. Y aquí yo quiero darles un testimonio, ¿no? Hace unas semanas unas compañeras de mi escuela me burlaban de mí, ¿no? Porque me decían, oye, ¿a poco ya habías escuchado la canción del taxi cristiana, ¿no? Y pues la canción del taxi es una canción, pues, bastante vulgar, muchos dobles sentidos, cosas así. Y yo decía, ay, Dios mío, y lo peor es que me la estaban cantando, ¿no? Y decía, yo lo conocí en cursitos y su nombre es Jesús, ¿no? Y, o sea, tiene una letra que dices, bueno, tal vez tiene un mensaje bueno, porque no digamos que no es que esté mal. El detalle es que cuando yo la escucho, pues no me pongo a pensar si conocí a Jesús en un cursito, ¿no? Sino te trae a tu mente las letras que, vamos a ser honestos, somos seres humanos que vamos a hacer compras o estamos en el supermercado, etcétera, y tarde o temprano las llegamos a escuchar en algún momento de la vida. Entonces, no te llega a tu memoria la letra cristiana, ¿no? Sino te llega a tu memoria. Por ejemplo, también está la tusa, la tusa cristiana. Felices los cuatro cristianas, ¿no? Entonces, imagínate tú, ustedes pastores, ¿no? Que estemos en nuestro tiempo de alabanza y adoración y de repente, pues ¿saben qué iglesia vamos a ministrar con felices los cuatro, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué dices ahí? No, y es que no está, o sea, como tú dices, no estás pensando, ay, qué bonita canción. O sea, en automático, en cuanto escuchas el tonito, Sí. inmediatamente te vas a la música, a la original, No ¿no? porque tú la escuches, sino porque son canciones que pegan tanto que donde quiera la escuchas y se te medio pega algún pedacito de la canción y en tu mente no va a estar, ay Dios, te adoro, te exalto, o cualquier palabra que quieran meter ahí. Y es que es eso, ¿no? O sea, el que una canción tenga un contenido de vocabulario cristiano, no la hace una alabanza y una adoración, no lo hace algo que adore. Pero, o sea, y como eso hay muchos otros ejemplos, ¿no? O sea, creo que, mire, les voy a contar algo. Hace 80 años, cuando la iglesia cristiana se estaba estableciendo en México y creciendo, los instrumentos de alabanza, a excepción del teclado y la guitarra electroacústica, lo que era batería y guitarra eléctrica eran considerados instrumentos del diablo. Y entonces hubo iglesias que empezaron a meter esos instrumentos y las satanizaron horrible porque dijeron, ¿cómo es posible que metan estos instrumentos? Hoy, o sea, no imaginamos el tiempo de alabanza sin eso. Entonces, ¿cómo mides qué es libertinaje y qué no lo es? ¿Cómo marcas la línea, la diferencia entre lo que sí es y lo que no es libertinaje? Yo creo que es muy sencillo. La única pregunta que yo tengo que responder en esto es ¿qué haría Jesús en mi lugar? Sí. Si esto honra y glorifica a Dios o no lo está haciendo. ¿Cómo te das cuenta si estás viendo el libertinaje? Si lo que tú estás haciendo, muy sencillo, si te das cuenta que, am, que no hay diferencia entre tú y una persona del mundo. Si, por ejemplo, cuando un chavo está en la escuela que viene a la iglesia y está en la escuela y no hay nada que marque una diferencia entre él, me refiero a vocabulario, comportamiento,
a un nivel de estudios, todo este tipo de cosas, estás viviendo el libertinaje. ¿Por qué? Porque no se nota una diferencia entre tú y el que no es cristiano. No que tenga que ver que todo el tiempo andes ahí orando a medio salón. Superioridad. No, sino que el simple hecho de que un comportamiento, un simple vocabulario que no usas como el de ellos, marca una diferencia, sin que tú tengas que demostrar tu cristianismo o decirles yo soy cristiano, se note tu comportamiento distinto. Y entonces te das cuenta que no estás viviendo en libertinaje, sino que estás siendo una diferencia. Y entonces es lo que la Biblia dice, somos del mundo, estamos en el mundo, perdón, pero no somos del mundo. Entonces sí estoy aquí, pero no me comporto como los de aquí. Entonces creo que es una de las maneras más fáciles de darte cuenta que tú que estás escuchando el podcast, pregúntate si en mi trabajo marco diferencia, si en mi negocio, si en mi escuela, si en mi casa, con mis vecinos, estoy marcando una diferencia. Y se nota sin la necesidad de que yo tenga que gritarle al mundo que soy cristiano, se nota una diferencia entre mi comportamiento y el comportamiento de la gente. Y aquí podríamos hacer una pregunta a las personas a nuestro alrededor que no son cristianas. Podríamos preguntarle, ¿tú cómo ves? ¿Sí ves que soy diferente? Y creo que la respuesta de ¿no? muchas personas no sería tan... Qué complicado debe ser esa pregunta, ¿no? Porque lanzamos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo te idealizas un cristiano, no? Y te pueden dar un montón de, papá, es esto y esto. ¿Y tú crees que yo entro en ese concepto de cristiano? Pues, no, pues tú eres bien X, ¿no? Tú te veo igual que yo. O hasta estás peor, ¿no? Ándale, ¿no? No manches, y tú ni cristiano pareces, ¿no? Bueno, yo pienso que lo más triste de todo esto es, hay algo bien fuerte que dice la palabra, cuando no eres ni frío ni caliente, ¿no? Dice la palabra, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Y justamente creo que cuando ya hay un libertinaje en exceso, pues ya no eres ni de aquí ni de allá y justificas tu pecado con la Biblia. Entonces, yo creo que es de tomar decisiones, ¿no? Y no darle como rienda suelta, y creo que en esta parte el Espíritu Santo te ayuda a redarguir tu corazón. Cuando es muy, muy cierto lo que tú dices, no quería Jesús, pero también hay cosas en donde hay como mucha, ¿cómo se dice esto? Como... ajá, como no hay no lo dice la Biblia, entonces no sé si es bueno, no sé si es malo. Entonces hay ambigüedad. Exacto. Entonces creo que ahí entra mucho el Espíritu Santo y Él es el que te redarguye tu corazón y te dice, ¿sabes qué? No, esto parece bueno, pero no lo es. Bueno, ahí yo termino lo que yo puedo decir en cuanto a todo este tema sobre eso. Y entendamos algo. El que la Biblia mencione algo o el que la Biblia omita algo no quiere decir que sea bueno o sea malo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que David tenía varias mujeres, la Biblia no está apoyando la poligamia. Y no es que Dios permitiera y aprobara la poligamia en ese tiempo. No, es que la Biblia está demostrando ahí y están esas historias. Si Dios quisiera ver pero que se plasmara solo lo bueno para idealizar lo bueno, entonces quitaría todas esas partes de esas historias. Lo que quiere hacer Dios es mostrarnos la humanidad y la fragilidad del ser humano. Y que no importa qué tan grandes seamos en cuanto a nombre o ministerio, siempre vamos a tener necesidad de tener la guía del Espíritu Santo para que dirija nuestra vida y evitarnos caer en eso. Esa es una. Por eso hay muchas historias que están plasmadas en la Biblia. Y la otra es todo lo contrario. El que la Biblia no diga algo no quiere decir que sea bueno para mi vida. Entonces, si yo pienso que la Biblia... bueno, porque la Biblia no abarca este tema, aunque sí lo abarca, muchas veces indirectamente lo abarca, no quiere decir que sea bueno para mí. Claro. Entonces... Sí, es que justificamos, ¿no? Como dice el pastora. Creo que para empezar a finalizar el episodio, creo que vivir el libertinaje lo único que va a ocasionar es que te alejes cada vez más del Señor. No pienses que... Es que, ¿cómo decirlo? No hay como tal esa convicción de pecado, sino hay nada más siento feo y ya, ¿no? Y porque vivo en la gracia y hago y deshago. Y no se trata de eso, como lo dices tú, pastor, sino mencionar que no se trata de justificar todo lo que yo hago porque la Biblia me lo permite, ¿no? Y no en un mal sentido, no en un buen sentido, sino en malo, de como lo estiro aquí, y aquí cabe, ¿no? Y aquí voy a hacer lo que yo... Sino creo que nos quedemos con la idea y cerrar esto con que
qué diferenciadores tenemos entre nosotros y el mundo. Llámese escuela, trabajo, en la familia, qué diferenciadores tenemos, porque si no hay ninguno, estamos viviendo libertinaje. Estamos, me hago muy, muy tu compa para que veas que los hijos de Dios sí nos juntamos contigo, ¿no? Pero hay veces que sale contraproducente, porque en lugar de ser muy, muy tu amigo y vente para acá, eso es al revés, ¿no? O sea, sí somos muy, muy compas, pero es más probable que tú me termines llevando a tomarnos una cerveza a que nos vengamos y nos sentemos a escuchar la palabra, ¿no? O sea, no está ese equilibrio de decir, bueno, si hay un diferenciador en mi vida y es Cristo. Hay un peligro, porque alguna vez me tocó, cuando estaba más chavo, me tocó que quería evangelizar a un amigo y me decía, bueno, ve, yo voy a tu iglesia, pero tú ven a la fiesta conmigo. O sea, primero acompáñame a la fiesta y al otro día o el domingo voy contigo a la iglesia. Y yo, no, o sea, no puedo caer. Ah, sí, vamos para que entonces tú vengas a la iglesia. No, porque yo voy a caer en cosas que no debería estar cayendo. Entonces, mire, yo solo les quiero dar un consejo y yo no sé si haya personas que nos escuchan de otra iglesia, porque alguna vez me tocó que una persona que viene de otra iglesia me buscara y me dijera, ¿tú qué piensas de los tatuajes? ¿O tú qué piensas del noviazgo? ¿Tú qué piensas de este tema? Y mi respuesta sencilla es, ¿qué te dice tu pastor? O sea, porque muchas veces jóvenes o personas adultas te buscan Justificar. exacto, ¿qué piensas tú de los tatuajes? Y que tú des una respuesta, no sé, más abierta, o no sabría cómo decirlo, a diferencia de lo que su pastor le haya dicho. Entonces, no, o sea, si estás en una iglesia es porque estás dispuesto a sujetarte al tipo de enseñanza y de doctrina de esa iglesia. Entonces, pero por encima de la doctrina de esa iglesia está la Biblia, o sea, no puedes poner por encima la doctrina de tu iglesia, ¿no? Entonces, pero sí es importante esto, que si yo tengo dudas sobre un tema de si me puedo tatuar, de si puedo hacer esto, si puedo hacer aquello, ve y habla con tu pastor y que él con Biblia, te trace las líneas correctas de lo que debes de hacer. Con la Biblia. No, aquí no cabe lo que yo pienso, lo que yo interpreto. No, la Biblia. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña? ¿Por qué? Porque en este tema del libertinaje sí hay que ser muy tajantes en no decir yo como pastor, yo como líder, yo como servidor interpreto o entiendo esto. No, es qué es lo que la Biblia me está diciendo que tengo que hacer. Sí, y es que sí ha pasado, ¿no, pastora? O sea, el hecho de que, por ejemplo, pasa mucho en Instagram el que publica, ¿no? Un pastor tal vez publica una sección de preguntas y le preguntan algo y entonces ya se viene la mamá reclamándole, ¿no? Y es que el pastor tal dijo que sí, me puedo hacer esto de mi vida. El pastor tal dijo que puedo dejar mi escuela para irme de hacer tal y tal cosas, ¿no? Y dices, oye, pero espérate, primero cuestionas, o sea, una, pregúntale a tu pastor y dos, que te responda como tú lo dices, con una Biblia, con Biblia, específicamente qué piensa acerca de eso y por qué piensa de esa manera, porque si no, recaemos en el libertinaje que tanto daño puede causar a tu vida, tanto arrepentimiento puede causarte que después pues ya no sabes ni cómo reírse, ¿no? Sí. Pastora, ¿algo con lo que quieras finalizar? Pues nada, solamente que nos escriban en los comentarios de qué manera han visto el libertinaje, si alguna vez lo han experimentado, porque también se vale, creo que en algún momento todos hemos estado en esa línea, ¿no? De qué hacer o no hacer, entonces estaría padre que nos compartan en qué momento o qué ejemplo, qué les ha transmitido este tema y pues para compartirlo la semana que viene. Yo como comentario final puedo decir, tu Biblia es la línea más importante. Si no tienes Biblia, bien fácil te vas a perder. O sea, si no lees tu Biblia, cualquier pelón va a venir a decir, o sea, cualquier persona que escuches en YouTube o ves un TikTok o un Reel de Facebook o cualquier cosa, te vas a dejar llevar. Entonces, sé prudente y que ninguna voz, ni siquiera la del pastor de tu iglesia, tenga más peso en tu vida que la voz de la Biblia en tu corazón. Así. Así es, pues familia, creemos que y deseamos que este tema sea de bendición para ustedes. Recuerden, sigan interactuando con nosotros, es de mucha bendición que lo hagan y sobre todo pues también queremos escucharlos porque sus historias también son importantes. Así que familia, ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio. No se pierdan los siguientes capítulos que estarán igual de emocionantes que este. Recuerda, nos vemos 3:30 en Spotify, nos vemos a las 4 por YouTube. Dios te bendiga. Nos vemos.